que tuviera lenguas mil. Oh, que tuviera lenguas mil. Para poder cantar las glorias de mi Dios y Rey, y sus hijos alaban. Su nombre trae consuelo y paz, nos libra del temor. Salud, aliento y gozo es vida al pecado. Quebranta el poder del mal, al preso libra, oh. Su sangre limpia al ser más vil, aleluya, limpio estoy. Oh, mudos de su amor hablar y sordos oír su voz. Ojos de emoción saltar, ciegos ver al Salvador. Señor Jesús, ayúdame a tu nombre proclamar, a todo el mundo en derredor tu grandeza ensalzar. Acompáñenme en una oración, hermanos. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque nos reunimos aquí como iglesia para adorarte, Señor, alabar y glorificar tu bendito y santo nombre, Padre. Señor, el día de hoy queremos rogarte y pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, sensibilice nuestro corazón, despeje nuestra mente, Señor, y podamos recibir tu mensaje para aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Esta es nuestra principal oración y el principal propósito que nos reúne, que tu mensaje cale hondo en nuestros corazones y provoque cambios transformadores en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, dirígenos desde el principio hasta el final. Este culto es para tu gloria y para tu honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. La roca de mi salvación es el tema que a continuación cantamos y alabamos al Señor con esa firmeza que nos pide el Señor. Inspirado en el Salmo 18 este cántico, la roca de mi salvación. Segura esperanza está en la justicia de Jesús, y mis pecados expiarán el sacrificio de su cruz. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. La tempestad jamás podrá su dulce paz de mí ocultar. Su luz gloriosa en mi alma está, en él confío sin cesar. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En sus promesas confiaré, en medio de
salvación. Y el siguiente tema, hermanos, titula Glorioso Cristo. Venimos a alabar y a glorificar a un Dios glorioso, a un Dios grande, sublime, eterno. Glorioso Cristo, alabemos al Señor. Aún los bosques en la estación primavera. Cristo es más bello, Cristo es más puro, que al alma triste gozo da. Ella es la luna, es el sol más bello y las estrellas sin igual. Pero el Cristo es quien más brilla en todo el reino celestial. Ella las flores, bello es el hombre en su lozana juventud. A su belleza pronto perece, solo es eterna en Jesús. Amén. Amén. Y con esto, hermanos, invitamos a nuestro pastor y a la congregación a ponerse de pie, porque vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Abrimos nuestras Biblias en el Salmo 34. Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca.
En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teman y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Oremos. Padre, gracias por todas las palabras del salmista, sabiduría tuya, revelación tuya para nosotros, Señor. Fuimos hombres pecadores, fuimos hombres que blasfemábamos tu nombre, Señor, y hacíamos lo que queríamos en nuestra vida, pero un día por la gracia tuya nos alcanzaste y nos has lavado y limpiado y justificado en los méritos de Cristo Jesús. Y aquí estamos, Señor, redimidos, y sigues lidiando con nuestras vidas, Señor, en la santificación. Y sigue obrando, Señor, con esta palabra tuya, con el poder de tu Espíritu Santo, que es lo único que puede transformar nuestras vidas y corazones a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos a ti por todo lo que sigues haciendo en nosotros, porque no nos pagas de acuerdo a lo que nosotros hacemos, Señor. Eres demasiado misericordioso para con nosotros. Y te alabamos y bendecimos tu nombre por ello. Eres un Dios amoroso que nos has justificado, Señor, en Cristo Jesús. Nos has amado y no has visto la maldad de nosotros para justificarnos en Él, Señor. Y aquí estamos gozosos, Señor, abriendo nuestros corazones para que sigas obrando en nuestras vidas y siendo y edificando una iglesia que quiere, Señor, hacer tu voluntad en medio de este mundo oscuro y lleno del pecado, Señor. Que nuestras vidas, que nuestra iglesia como testimonio pueda brillar en este mundo, Señor. Seamos luz a este mundo y el mundo pueda ver esperanza al ver la iglesia y a ver a Cristo claramente, la obra en nosotros. En tus manos quedamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano.
continuamos nosotros alabando al Señor congregacionalmente, hermanos. Ahora vamos a este himno que titula Sublime Gracia. Es un himno muy conocido por nosotros, hermanos. Sublime Gracia. Ahora entramos en el periodo de los anuncios, hermanos, por eso llamamos a nuestro pastor y nosotros, mientras tanto, escuchamos con atención estos anuncios. Pastor Sixto. Bien, hermanos, bienvenidos a todos de nuevo a nuestra congregación. Solo contarles algunas cosas que tienen y corregir un pequeño error allí en el boletín. Solo ustedes saben, ya los que son miembros de nuestra iglesia y siempre vienen y nos visitan con frecuencia, todo lo que tenemos como iglesia en cuanto a programas, cultos, estudios o discipulados los domingos en la mañana.
Esta iglesia abre más temprano que las 10, no comenzamos a las 10, comenzamos a las 8:30 en realidad. El día es más largo para los que venimos más temprano, 8:30. Tenemos varios discipulados o grupos de estudio para los hermanos que quieren hacerse miembros. Tenemos un grupo de membresía para los hermanos que necesitan bautizarse. Domingos 8:30 también tenemos un espacio y un hermano les enseña sobre las clases del bautismo. También para los nuevos creyentes en nuestra iglesia que recién han venido a la fe, tenemos lo que se llama Fundamentos de la Fe, también a las 8:30 de la mañana. Y para el resto de hermanos tenemos también lo que es la escuela dominical para adultos a las 8:30 de la mañana. Así que todos estos 4 discipulados o cursos nosotros los tenemos cada domingo para aprovechar mejor los días, así que no tienen que venir solo a escuchar una enseñanza, pueden beneficiarse de más, llegando más temprano, aparte del desayuno, obviamente, que uno lo puede ingerir también. Bueno, pero con eso también tenemos los miércoles, ustedes saben, 7 de la noche, estudio bíblico y oración. Y los martes, una vez al mes, tenemos la reunión de mujeres unidas por su gracia. Unidas por su gracia. Y con las mujeres estarán reuniéndose el martes, pero no es 2 de junio, como está en el boletín, es el 4 de junio, ¿ok? El 4 de junio. Así que el 2 de junio serían 2 días antes, eso sería domingo, ¿verdad? Creo que el 2 de junio cae domingo, si no me equivoco. Así que igual pueden venir, no hay problema, porque es culto, la iglesia va a estar abierta, así que las mujeres vengan el 2 de junio. En realidad no está mal el boletín. Pero el 4 de junio es la reunión para las mujeres específicamente, esto les digo aparte, pueden ponerlo entre paréntesis. Y vamos a estar allí, las mujeres siguen estudiando el libro o la carta de Pablo a los Filipenses, y Filipenses capítulo 4 es el capítulo a estudiar, así que sabemos que están preparándose con tareas y estudios y lectura y preparándose para ese día. Así que martes 4 de junio retomamos el grupo de mujeres, van a estarse reuniendo aquí. También les pedimos que estén orando por los eventos que hemos venido mencionando cada semana. Oren por eso, oren por los hermanos misioneros que se están preparando allá en Los Ángeles, en California, para venir y visitarnos. Son 4 o 5 varones que van a venir a trabajar, a hacer un trabajo un poco fuerte allá en una oficina. Y también van a estar ayudándonos en lo que es la conferencia de jóvenes y alguna otra cosa más. Así que oren por ellos, oren por el viaje, oren por provisión. Nosotros seguimos recibiendo propuestas, hemos recibido algunas y las estamos considerando a todas las opciones, pero seguimos recibiendo propuestas para saber dónde podemos enviar a los hermanos para que puedan dormir. El plan siempre es que estén juntos, así que sea un lugar donde los 5 puedan entrar. Y la idea es tratar de no separarlos, sino mantenerlos juntos. Así que seguimos oyendo propuestas o recibiendo para un lugar donde ellos puedan dormir. Obviamente todo lo que implica gastos de transporte, gastos de comida, las 3 veces al día, eso ellos lo sustentan, el dinero viene de ellos. Así que no hay problema, es solamente un lugar donde puedan quedarse. Ok, así que sigamos orando por eso y también sigan orando por los eventos que tenemos como LAPEX, los simposios de predicación expositiva en el mes de julio y en el mes de agosto en Guayaquil y en Quito. Ya tenemos un número interesante de hombres, líderes y pastores, y sobre todo yo he oído de pastores, sobre todo de iglesias pentecostales que se han apuntado, al menos se han apuntado a ver si llegan, pero se han apuntado para venir a este día, así que estamos orando que el Señor genere un interés renovado en ellos por aprender algo diferente, a predicar la Escritura de forma expositiva. Así que estemos orando por esto. Bueno, eso es todo en cuanto a anuncio, hermanos. No hay nada más. No olviden leer siempre los artículos que ponemos allí en el boletín en casa. Pueden leerlos y beneficiarse espiritualmente de cada uno de ellos. ¿Okay? Vamos a elevar una oración ahora que vamos a entrar al tiempo de las ofrendas. Queremos hacerlo con reverencia, así que elevamos esta oración al Señor para ponerlo en sus manos. Padre, te damos gracias por tu obra de redención que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por poner tu cuerpo, por poner tu sangre en la cruz para ser derramada como sacrificio eterno, con un impacto eterno en nuestras vidas. Y agradecido por ello, nosotros venimos
a este culto, venimos a adorarte, venimos a oír tu palabra, a ser instruidos y también venimos a dar. Cada domingo venimos a dar, Señor, y queremos dar bíblicamente conforme a la instrucción que tú nos has dejado en tu palabra. Queremos dar, Señor, con sacrificio y con alegría. Queremos dar proporcionalmente a lo que tú provees a nosotros, confiados, Señor, en que si tú alimentas a las aves del cielo, nosotros también nos alimentarás y no dejarás a tus hijos, Señor, olvidados. Siempre te acuerdas de nosotros, siempre suples nuestras necesidades y tu fidelidad abunda en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por esto. Y pedimos que bendigas estas ofrendas y que las utilices y que sean usadas para el mayor impacto posible de la predicación del Evangelio, de la predicación de tu palabra, del avance del reino de Dios en salvación y en edificación. Bendice, Señor, este tiempo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, hermanos, abrimos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios. Nos encontramos estudiando, comenzamos la semana pasada y ahora vamos a tratar de terminar el saludo, la salutación en estos dos primeros versículos. Veíamos que cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, lo hace desde un contexto de angustia, ¿recuerdan? Y el problema era tan grave desde el punto de vista físico. Eso era lo que él estaba sufriendo. En el capítulo 1 y el verso 8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Exactamente no sabemos cómo fue esta circunstancia en la que él estaba a punto de morir y perdió toda esperanza de vivir. Pero justo antes de escribir esta carta, la vida del apóstol Pablo estaba en peligro, en este peligro que él mismo lo muestra. Pero también él dice que aparte de este peligro, también vino de una manera increíble y gloriosa la liberación. Y ahí en el siguiente versículo, capítulo 1, verso 9, dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. La liberación viene entonces de la mano de Dios. Y mira, el poder que se necesitó de la mano de Dios, dice que resucita a los muertos. Y el verso 10, el cual nos libró, pasado, nos libra presente, y en quien esperamos aún nos librará de tan gran muerte. Qué esperanza la del apóstol Pablo, en verdad. Y él sabe que son los problemas, y él conoce el dolor del ministerio. Él sufrió muchísimo por el ministerio, él sufrió físicamente por el ministerio. Allí en la segunda carta a los Corintios 11 y el versículo 23, lo que él padeció, solamente leamos unos cuantos versículos. En el 23 dice: en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, dice, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. De todo esto conocemos algunas de las circunstancias porque están registradas en sus cartas, pero muchas otras ni siquiera tenemos idea de lo que él padeció. Pero él lo registra aquí. Así que desde el punto de vista físico conocía el dolor físico y los problemas más allá de lo que nosotros podríamos concebir. Pero todo esto él lo padecía. Pero había algo más doloroso que este dolor físico, que todo esto es lo que él había padecido de una manera física. Porque todo esto tiene que ver con algo externo. Hay dolor, hay sufrimiento, claro que sí. Pero había algo más todavía que producía mayor dolor en la vida de Pablo. Y está en el versículo 28, dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso. La preocupación por todas las iglesias era la presión diaria que él tenía, la tribulación, el sufrimiento diario, el problema diario que había. Así que la gente, el pueblo de Dios, para el apóstol Pablo infligía mucho dolor, más dolor que las piedras que en alguna ocasión lo quisieron lapidar, más que los látigos que él recibió, más que los palos que él aguantó. Así que la gente tenía la capacidad de herir, de decepcionar y desilusionar a este apóstol. El verdadero problema era el problema de tratar con las iglesias, y nunca fue más evidente que en el caso de la iglesia de Corinto, porque en Corinto Pablo tuvo muchas cosas que enfrentarse, a mucha rebelión de los hermanos, deshonestidad, deslealtad de hombres que estaban con él, de mucha inmoralidad en la iglesia,
de infidelidad, de ignorancia y de orgullo a todos los niveles en esta iglesia. Así que Pablo escribe esta carta en medio de un huracán de problemas que él está viviendo. Mientras en estos versículos del 1 al 11 encontramos 5 palabras diferentes para angustia, también encontramos 10 veces la misma palabra consolación. 10 veces la misma palabra consolación. Así que por una de angustia, 2 de consolación. Así es como Dios trata la vida de nosotros. Así que hay que admitir que cuando escribe la carta se da cuenta de que tiene problemas, pero al mismo tiempo experimenta un enorme consuelo. Y así cuando él comienza esta epístola no se siente tanto los problemas, porque comenzamos a leer y no le notamos eso, sino que notamos consuelo, porque habla más de consuelo que de angustia. Aunque habla de angustia, no lo esconde, lo hace evidente, pero habla de mucho consuelo, mucho más que la angustia. Así que Dios le ha demostrado su brazo fiel y poderoso en todas las dificultades al apóstol Pablo. Y Pablo sabe que Dios está allí para consolar, que Dios está allí para fortalecer en medio de todo esto, por lo que su corazón entonces está regocijado, ¿sí? Y así comienza esta carta con un corazón de alegría, de gratitud, de acción de gracias en medio de estas aflicciones. Y en esta primera sección inicial de los versículos del 3 al 11, es asombroso porque muestra a un hombre que tiene todas las razones para estar angustiado y desesperado en su aflicción, pero sin embargo vemos que está lleno de gozo, de alabanza y de gratitud por quién es su Dios. Pero a medida que el apóstol Pablo va abriendo su corazón aquí, vemos que en su corazón hay mucho gozo, y se siente ese gozo mientras vamos a ir avanzando en el estudio de estos versículos. Incluso hay gozo en el saludo, hay alegría en el mismo saludo, porque todo es optimista para el apóstol Pablo. Qué visión divina de la vida que él tenía, de los sufrimientos y de todo lo que Dios le daba. Así que él comienza entonces el saludo, y en el saludo él comienza hablando de su apostolado. Al menos esa es la costumbre que tenían en las cartas antiguas, siempre de poner en la primera línea, la primera palabra, el nombre de quien escribía, el autor. Y él habla de su apostolado allí. Mira el verso 1, lo que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Mira que a él nada le alteró jamás el sentido del deber que tenía el apóstol Pablo. Nada pudo hacerle desviar de ser considerado un mensajero enviado por Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque él tenía clarísimo esto: apóstol de Jesucristo. Él lo tenía muy claro. Yo soy un apóstol de Jesucristo. Y él comprendía el elevado deber que tenía esto, ¿sí? Y entonces él entendía claramente que él era un apóstol no por sí mismo, sino que había sido llamado por Jesucristo. Él había sido comprado con un precio redentor. Y había estado camino a Damasco, ¿recuerdan?, para perseguir a los cristianos, y de pronto se transformó en un mensajero enviado por el Señor Jesucristo. Así que él lo sabía muy bien. Y no le podías convencer a él, ni siquiera llegar a dudar de que él era un mensajero de Jesucristo. No había cómo hacerle dudar al apóstol Pablo. Por más pruebas, por más peligros que él tuviese, él no dudaba de eso, porque él sabía que fue algo sobrenatural. Él nunca vaciló en eso, nunca cuestionó la realidad de su apostolado. Muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana decimos: seré en los niveles más bajos que a veces podemos caminar. Nos podemos preguntar: ¿seré que soy cristiano o no? Pero el apóstol Pablo nunca se preguntó si él era o no era un apóstol de Jesucristo. Él sabía que era un mensajero por el Señor Jesucristo. Así que nunca él cuestionó la realidad de su apostolado.
aunque él dijo en la primera carta a los Corintios que él era el menor de todos los apóstoles y que no era digno de ser un apóstol. Sin embargo, a su tiempo y a su manera, él fue llamado por Cristo y resucitado, por el Cristo resucitado. Inevitablemente, cuando alguien quiere atacar a las iglesias, lo primero que va a atacar es a las credenciales del mensajero, y es por eso que atacaban la credencial de Pablo. ¿Cuál era la credencial de Pablo? Que él era un apóstol. Para poder atacar al mensaje del evangelio, primero atacas al líder que está hablando, al mensajero, y la credencial del mensajero era que él era un apóstol. Entonces eso era lo que atacaban. ¿Y qué decían los que atacaban? Que él no era de los originales. Los originales son 12 nada más. Él no es un original, él es un auto llamado. Así era como lo atacaban. Y así cuando leemos sus epístolas, en más de una, en muchísimas de las epístolas, él comienza escribiendo y reafirmando que él es Pablo, pero que él es un apóstol llamado por Jesucristo. Y lo que había sucedido en Corinto era similar a lo que había sucedido en otros lugares, que entraron falsos apóstoles, entraron falsos maestros, falsos profetas, y lo primero que hacían era negar la autoridad apostólica de Pablo. No se confíen en él, no se confíen, ¿no? Él solito se ha llamado, es un autoproclamado. Él no es auténtico, no está diciendo la verdad, ¿sí? Eso es lo que decían. Y entonces socavaban la credibilidad de Pablo. Y luego entonces empezaban a atacar la doctrina. Pero Pablo estaba seguro y valiente cada vez que su llamado y ministerio eran desafiados. Él estaba muy seguro de esta realidad de que él era un apóstol de Jesucristo. Porque un apóstol significa un enviado, un mensajero. Pero no era por logro personal, no por requisito educativo, no fue por un dictado eclesiástico. Él fue por Jesucristo de manera sobrenatural. Y luego Pablo pasa a hablar de la soberanía de Dios cuando añade a su apostolado, que su apostolado ha sido, lo que sigue diciendo el verso 1, dice, por la voluntad de Dios. Qué interesante, porque aquí entra la soberanía de Dios. Porque esto de haber sido llamado por Jesucristo, esto es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ustedes, claramente, si leen este relato de la conversión de Pablo en Hechos 9, en Hechos 22, que también se reitera la conversión, ahí está registrada la historia de la conversión del apóstol Pablo. Él dice que al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente, dice, me rodeó mucha luz del cielo. Así fue su conversión, yendo camino a Damasco para perseguir a los creyentes. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quiero que vayas ahora a Hechos 26:15, que también otra vez el apóstol Pablo cuenta, y Lucas registra aquí el testimonio de su conversión en Hechos 26:15, porque está de una manera particular, su llamamiento está aquí, de una manera particular. Mira este llamamiento, ¿cómo fue? Y por eso él está diciendo que esto es por la voluntad de Dios, no es algo que yo me puse o quise tenerlo como hoy en día, ¿no? Mira lo que dice Hechos 26:15, dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y mira, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y dice que este llamamiento sublime fue por la voluntad de Dios. No fue de un consejo eclesiástico, ¿ves? No es de un hombre inventado, fue de Dios mismo.
Había sido asaltado por Dios sin quererlo en camino a Damasco y llevado ahora por la fe, transformado de un perseguidor ahora a uno que comunica el mensaje del Evangelio. Vaya, así reafirma sus propias credenciales. ¿Sí ves? No como hoy en día todavía siguen hablando de otros apóstoles. Así que él es mensajero de Jesucristo. ¿Ves? Él trae una palabra que no es suya. ¿Qué significaba esto cuando él se presenta de esta manera? Por la voluntad de Dios. Él está diciéndole a la audiencia, oye, ahora que tú te enteras que yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, escucha lo que te voy a decir, porque lo que te voy a decir viene de Dios directamente para ti. Y entonces él comienza así, presentándose de esta manera, por la voluntad de Dios. Y luego, de manera interesante, allí registra a otro que está con él, y como que está escribiendo la carta, pero lo pone allí. Mira, habla de la comunión que él tiene con Timoteo, cuando él dice en el verso 1, y el hermano Timoteo, y el hermano Timoteo. Ahora, si usted está observando toda esta frase, por la composición de esta oración, Pablo deja muy claro que Timoteo no está con él como apóstol, ¿verdad? No está con él como apóstol. Timoteo no es un apóstol, ¿sí? Cuando usted lee esta frase, usted muy claramente puede observar que Timoteo no es un apóstol. El hecho de que lo llame hermano debería dejarlo en claro. Él dice, y el hermano Timoteo, porque los apóstoles solo fueron 12. Y en lugar de Judas, que murió, él fue reemplazado por Matías. Y hubo uno más, que es Pablo, ¿no? Que es Pablo, que él fue establecido fuera de tiempo como un abortivo. Él mismo se llama, yo fui un abortivo. Pero esos son todos los apóstoles, los 12 más Pablo. Eso es todo. Y Timoteo es llamado hermano, no es llamado apóstol. No es llamado apóstol, pero hoy en día han salido un montón de apóstoles que no tenemos idea de dónde es que ellos cogen para llamarse apóstoles. Pero Timoteo es un hermano apreciado y por eso lo pone allí, junto con él. Dice, y el hermano Timoteo, ¿no? De las 13 epístolas que ha escrito el apóstol Pablo, en 10 de ellas está registrado su nombre. Hace mención de Timoteo. Y eso muestra el aprecio que Pablo tiene por Timoteo. Timoteo aparece en el saludo de 6 de todas estas cartas. Y en dos cartas son dirigidas exclusivas a él. Exclusivas a él. Primera y segunda carta a Timoteo. ¿Ves? Así que es una persona dominante en la vida y el ministerio de Pablo. Si tú hablabas con él, ahí salía la palabra Timoteo, ese personaje, porque allí lo tenía en su mente, en su vida, a Timoteo. Estaba anclado con el apóstol Pablo. ¿Y sabes qué? Pablo, cuando lo conoció a Timoteo, en Hechos 16, aquí estudiamos hace años ya el libro de los Hechos, y en Hechos 16, allí lo conoció cuando él viajó a Derbe y a Listra. Y ahí descubrió que estaba un jovencito muy dotado, capaz, dedicado a Dios. Venía de una familia muy piadosa. Su madre Loida y su abuela Loida y su madre Eunice eran cristianas, pero muy fieles. Estas mujeres cristianas muy fieles criaron allí en la fe a este muchacho. Y él provenía de un trasfondo judío y gentil. Su padre era un gentil, ¿ves? Lo que convenía para ambos mundos. Y Pablo lo encontró a este joven en el que podía volcar su vida. Un hombre al que podía servir de mentor, un hombre que podía discipular, que podía asociarse con él y en última instancia entregarle la tea, la posta del evangelio, ¿no? A este joven. Y él vio así. Y de hecho, cuando Pablo escribió la primera carta a los Corintios, les dijo que les había enviado a Timoteo. Aquí también ya estudiamos la primera carta a los Corintios. ¿Recuerdan ustedes? Mira, la primera carta a los Corintios 4:17.
Fíjate que ya les había enviado a Timoteo cuando escribió la primera carta. Nosotros estamos en la segunda carta en este momento, pero en la primera carta él ya les había escrito que lo había enviado a Timoteo allá. Mira, dice 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, ¿ves? Que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Muy cercano a Pablo. Y él va a enseñar todo lo que yo he enseñado allá. Y mira, si avanzas un poco más allí en la primera carta a los Corintios, el capítulo 16 y el verso 10. Mira, y el verso 10. Lo había enviado, pero Pablo todavía no sabía si había llegado o no, ¿no? Pero dice así, y si llega Timoteo, 1 Corintios 16, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. ¿Por qué? ¿Por qué para que esté tranquilo Timoteo? Bueno, en Corintios había muchos problemas. Es decir, trátalo bien. Le está diciendo, trátenmelo bien a Timoteo, ¿no? ¿Por qué? Porque él hace la obra del Señor así como yo, dice, así como yo. Así que Timoteo era un calco de Pablo. Timoteo era un clon del apóstol Pablo. Yo no estoy allí, pero ¿sabes qué? Va a ir uno que hace lo mismo que yo. Vaya, era muy cercano en verdad Timoteo de Pablo. ¿Y sabes qué? Más que eso, este Timoteo estuvo allí en Corinto desde que inició la iglesia, cuando se fundó la iglesia. Así que este Timoteo estaba metido allí en todo eso. Por eso lo asocia el apóstol Pablo en esta carta y dice, y el hermano Timoteo, en la fundación, en Hechos capítulo 18, cuando el apóstol Pablo se dirigía allí, venía de Atenas predicando allí en el Areópago ateniense. La siguiente lugar que él se dirigió fue a Corinto, y en Corinto halló allí a un judío llamado Aquila con su esposa Priscila, quienes habían venido de Roma, y como ellos eran del mismo oficio que hacían tiendas como el apóstol Pablo, entonces Pablo se familiarizó con este matrimonio, pero también llegó Timoteo allí, Mira, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y el verso 5. Hechos 18 y el verso 5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, o sea, venían a Corinto, donde se encontraba el apóstol Pablo, dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Así que apenas llegó Pablo a Corinto, comenzó a enseñar a los judíos, diciéndoles el evangelio del Señor Jesucristo, que Cristo es el Mesías, le decía a los mismos judíos, porque él siempre iba primero a las sinagogas. Y mira el versículo 6, el versículo siguiente. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Es cuando allí, ¿no?, el pie lo tocaban para que el polvo del zapato se quede allí, porque habían rechazado a Jesucristo, habían rechazado el evangelio. En esa sinagoga ya no quisieron más, resistieron al evangelio. Así que Pablo se fue allí haciendo una demostración física de rechazo. Y mire el verso 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Estaba a la vuelta de la sinagoga, no estaba al lado de la sinagoga. ¿Qué te parece? Aquí tenemos una iglesia aquí muy al lado, ¿no? Pasando una casa. Pero la sinagoga estaba en un lugar, en la casa contigua, allí estaba la casa de este justo. Y allí Pablo comenzó a predicar. No se fue muy lejos, ¿sí? Fue a la casa de ese llamado justo, y allí constantemente él predicaba y enseñaba la palabra de Dios. Y allí no había ventanas como el día de hoy, nosotros aquí, ya casi automáticas las ventanas, o de vidrio o algo así. Allí no había nada de eso. Y te puedes imaginar al apóstol Pablo predicando
y de las sinagogas, si tú estabas sentado allí como judío, le escuchabas a ese hombre predicar el evangelio de Cristo. Estaba al lado apenas. Y Pablo seguía enseñando ya a los gentiles. Aunque le dio la espalda a los judíos, no fue muy lejos. Él siempre, su corazón sufría por los mismos judíos también. Y miren el versículo 8, Hechos 18, 8, dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, el que dirigía la sinagoga, un judío, el que dirigía, seguramente él fue el que le dijo: ya sabes que ándate de aquí, Pablo, porque no te soportamos. Pero después de un tiempito, este Crispo, que era el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Así nació la iglesia de Corinto. ¿Qué te parece? Así nació esta iglesia de Corinto. Y Pablo se quedó allí. Mire el verso 11. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Muchos oyendo creían y eran bautizados. Timoteo estaba todo ese tiempo con él, con Pablo. También Silas. Y así que conocen a Timoteo. Estuvo desde el principio allí con los corintios. Así que era un hermano muy querido también para ellos, como lo era para Pablo, como hemos visto por las palabras que gasta sobre él. Y en la primera carta él les dijo: si llega él a estar allí con ustedes, por favor, me lo envían, me lo traen de vuelta, ¿no? Pero no sabemos si Timoteo llegó allí. No lo sabemos. Porque solo tenemos el registro de que lo he enviado. Y después, si él llega a ir, dice que trátenmelo bien y luego me lo regresan. Eso es lo que está diciendo. Pero no sabemos qué pasó cuando Timoteo llegó allí. No hay ningún registro de eso. Pero suponiendo que él sí llegó allá, a Corinto, tal vez es muy posible que lo hayan maltratado. Y Pablo en su primera carta les dijo: por eso me lo regresan, me lo traen. Si él llega a estar con ustedes, luego me lo regresan. Trátenlo con cuidado, le dijo. Trátenlo bien, trátenlo amorosamente, trátenlo amablemente, porque él hace la obra del Señor así como yo, dice. Y por tanto nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí. Ese es el retorno, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Si lo hicieron, a la verdad no lo sabemos, nadie lo sabe. Pero si lo maltrataron, bueno, es maravilloso entonces que incluya su nombre aquí, ¿no? Es increíble que ponga su nombre aquí, y el hermano Timoteo, porque eso significaría que está diciéndoles: no les guarda ningún rencor. No hay ningún rencor de parte de Timoteo si lo trataron mal. Es mutuamente nuestro hermano. Dice, el hermano Timoteo es mi hermano y hermano de ustedes también. Él les ha perdonado. Eso es lo que está significando. Y por otro lado, tal vez él fue y hubo indiferencia. Puede ser que haya llegado allá y encontró indiferencia de parte de los hermanos de Corinto. Y simplemente Timoteo no tuvo el éxito que debería haber tenido en esa comisión que Pablo le mandó a Corinto. Y tal vez falló en ser todo lo que debería haber sido, y las cosas no salieron bien como Pablo esperaba, enviándolo a él. Y tal vez tuvo que venir con vara, porque el apóstol Pablo dijo, pues que yo mismo venga con vara, ¿no? Más adelante vamos a estudiar eso. Dice, si no, yo voy a ir con vara con ustedes. Tal vez fue duro para Timoteo haber llegado allá. Y él lo menciona aquí de nuevo para mostrar que cualquier supuesta brecha en su relación que pudiera haber estado en sus mentes no era realidad. Y Timoteo es de hecho el hermano de Pablo y hermano de ellos. Y ahí está presentado. Por otra parte, Timoteo puede haber sido rechazado de plano. Y en ese caso, Pablo lo pone en este versículo para que sepan que cuando venga, viene como hermano del apóstol. Y lleva el mensaje del apóstol. Y más vale que lo escuchen también a él si llega otra vez a venir, ¿no? Bueno, fueran buenas noticias o buenas y malas, lo que fuera,
la inclusión de Timoteo aquí suavizaría cualquier residuo que pudiera haber quedado de la reciente visita de Timoteo, ¿sí? Y luego el apóstol Pablo aquí habla de la iglesia de Corinto como perteneciente a Dios. Cualquiera pensaría, esta iglesia con tanto pecado, seguramente esta es una iglesia falsa. No es una iglesia falsa, ¿ves? ¿Y por qué podemos decir con toda seguridad que no es una iglesia falsa? Porque el texto nos va a decir que no lo es, porque está dirigiendo una carta al destinatario, y el destinatario, dice el texto, ¿es cuál? Dice, a la iglesia de Dios, que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Así que en la antigüedad siempre se ponía el destinatario al principio y ya puesto, él y Timoteo, para que siempre se supiera a quién era dirigida. Y también el destinatario está allí. Ahora, no tenías que ir hasta el último de la página rebuscando todas las hojas para ver quién era. Ponían al principio su propio nombre y luego inmediatamente a los destinatarios, conectados en la misma frase, en el mismo versículo, como vemos aquí siempre. Por lo tanto, él está escribiendo, dice, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ese grupo de Corinto no era una asociación humana. A veces aquí en Guayaquil decimos que hay muchísimas iglesias. Está bien lo que hizo Pablo, en una sinagoga ponerle al ladito una verdadera iglesia, correctísimo. Pero dos iglesias verdaderas ponernos aquí, no resulta. No resulta, ¿no? Algo no está funcionando correctamente, pero en realidad en nuestro Guayaquil hay muchas iglesias que no son iglesias, desde el punto de los líderes que son autollamados también, ¿no? Pues soy un pastor, ya me salí de aquí, puedo poner aquí en mi casita y pongo y ya está, a funcionar una iglesia. No nos muestra así. Y aquí dice que esta iglesia es la iglesia de Dios, así que no es una asociación humana de personas con creencias religiosas comunes, es una comunidad de los que comparten la vida eterna común, esos son los hermanos, y pertenece a Dios. Entonces no es una iglesia falsa, es verdadera, a la iglesia de Dios se dirige, y te digo por qué es de Dios. Mira el libro de los Hechos de los Apóstoles, si vas al capítulo 20 y el verso 28, cuando el apóstol Pablo se despide con los hermanos efesios, los líderes de los hermanos de Éfeso, porque ya no iban a ver más su rostro, y él dice algo interesante aquí respecto a la posición que Dios les había dado a estos líderes dentro de la iglesia. Y mira lo que él señala, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Es Dios, es el Espíritu quien les puso allí como líderes, como pastores, dice, para apacentar, ¿qué cosa? La iglesia del Señor. Y mira, ¿por qué es la iglesia del Señor? Porque es de Él, la cual Él ganó por su propia sangre. Si tienes un montón de gente allí que no es conversa, no tienes la iglesia del Señor. No tienes la iglesia del Señor. La iglesia es siempre la iglesia de Dios. La verdadera iglesia pertenece a Dios, no a los hombres, no a las denominaciones, aunque las denominaciones hoy en día, algunas de ellas se apoderan y se hacen como que no puedes hacer esto. O sea, lo que dice la Biblia no puedes hacer porque estoy encima de la Biblia, ¿no? La iglesia no la hace la denominación, sin embargo muchos dicen, no, es que una iglesia es buena cuando pertenece a una denominación. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos eso? ¿Había denominaciones aquí? Ninguna. Era Dios obrando y formando las iglesias. Es que si no pertenecemos a la asociación de no sé qué, no, de alguna denominación, entonces no, o aquí en Guayas, no vamos nosotros a ser reconocidos. Vaya, ¿quién es el que debe reconocernos si es el Señor el que ha formado la iglesia? Es su iglesia. Y son los que son salvos. Allí está la marca de la iglesia, porque Él compró
a cada miembro con la sangre de Jesucristo. Esa es la marca de una iglesia verdadera. Y esta pequeña iglesia estaba en la ciudad de Corinto. Y la ciudad de Corinto en este tiempo tenía como 500,000 de personas. Hoy en día hay menos. Yo estuve viendo allí videos de la ciudad de Corinto el día de hoy y tiene muchas menos personas, y además está una nueva Corinto, pero todavía permanece la antigua Corinto, la que nos presenta aquí el apóstol Pablo, ¿no? En la que él viajó y estuvo allí y fundó esta iglesia. No sabemos qué tan grande era esta iglesia, pero pensamos que no era tan grande en verdad, ¿no? No era tan grande. La ciudad de Corinto era un lugar desesperadamente perverso. Estaba en una región conocida como Acaya. Y agrega que esta carta es para beneficiar, dice, no solo a la iglesia de Corinto, sino a todos los santos, con todos los santos que están en Acaya, dice. Santo significa separados para Dios. Así que él llama a los corintios santos en la primera carta a los corintios. Y bueno, todos los creyentes son santos porque hemos sido apartados del pecado para Dios. Y dice, por todos los santos, no solo en Corinto, sino en toda Acaya. No sabemos dónde estaban dispersos en esta región de Acaya. Había una iglesia en Cencrea, que estaba a unos kilómetros de allí, pero sabemos que Febe era diácono allí por Romanos 16:1. Puede que hubiera otros grupos allí también de creyentes. Es posible que hubiese otros pequeños grupos de cristianos aquí y allá. Aparentemente Atenas no era considerada parte de Acaya, aunque ciertamente había un pedazo en el sur de tierra llamado el Peloponeso, debido a algunas afirmaciones que se hacen en otras partes de las epístolas de Pablo. Por ejemplo, 1 Corintios 16:15 dice, hermanos, dice, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias, y dice, de Acaya. Las primicias de Acaya. Si la casa de Estéfanas en Corinto fue la primicia en Acaya, ¿qué hay de las personas que se convirtieron en Atenas? ¿No? También se convirtieron cuando Pablo estuvo en Atenas. Después de Atenas es que él fue a Corinto. Así que un poco hacia el sur de Atenas incluiríamos algunos de ellos en la parte de Acaya, ¿sí? Atenas, algunas personas se convirtieron allí, pero fuera de Atenas y en el resto de Acaya, el primer convertido fue la familia de Estéfanas. Y esta es una carta dirigida a todos los creyentes que están en esta región de Acaya. Ahora, veamos un poquito la Corinto. El día de hoy es una ciudad pequeña y por turistas sabemos que es un lugar muy hermoso, ¿sí? Pero es una ciudad pequeña, insignificante. Tal vez alguno de ustedes ha tenido el privilegio de llegar hasta allá. No tiene ningún valor el día de hoy en términos de importancia. Claro, tiene un valor histórico tremendo, claro que sí, por razones obvias, y eso lo explotan en verdad. Es un sitio arqueológico, claro que sí, tremendo, ¿no? Donde han descubierto toda esta gran historia. Se puede pasear por la ciudad de Corinto tal y como era en los tiempos de Pablo. De hecho, vi un video lindo allí, usted podría caminar cuadras y está la ciudad allí conservada, al menos el piso, paredes y algunas otras cosas, ¿no? Está la calle principal, los distintos lugares están allí o partes de ellos están allí. La verdad es que sería un lugar extraordinario para visitarlo. Ahora, para que veas dónde está la mayor parte del territorio griego, desciende en un pequeño cuello de 6 kilómetros de diámetro. Acá ya está así, todo lo que es la Grecia, y va haciendo un embudo, ¿verdad? Hasta 6 kilómetros. Y luego sobresale un gran lugar, así como una isla pegada, casi pegada allí a lo que es Acaya, y eso es lo que se llama el Peloponeso, esa como isla que está abajo. ¿Sí? En realidad está ligada. Hoy en día ya le han hecho un canal, han hecho un canal, creo que es de algunas cuadras, ¿sí? Pero en ese tiempo estaba ligado todavía, no podías pasar de un mar hacia el otro mar, no se lo podía pasar. Y si alguien quería rodear el Peloponeso, toda esa parte de allí,
Bueno, eran 250 millas de viaje, era costosísimo y también era peligroso pasar así, ¿sí? Entonces, en esta parte occidental está el Golfo de Corinto y en la otra parte oriental, dado a la Asia, está el Golfo Sarónico. Estos dos golfos están allí, ¿no? Y el Golfo Sarónico estaba Cencrea, donde estaba la iglesia. Ahí estaba Corinto, sí. En medio de esto estaba Corinto. Así que todos los que iban al norte y al sur, desde la gran masa de tierra de la Grecia hasta el Peloponeso, tenían que pasar por esta zona, por lo que era un tremendo centro de comercio, ¿sí? Los marineros solían decir, ningún marinero navega alrededor del Peloponeso sin escribir su testamento, porque era peligroso. Si te querías arriesgar, bueno, de una vez vaya firmando ahí su testamento, si tiene algo que dejar. Por lo tanto, tener que ir por el alrededor del Peloponeso era una tarea larga, ardua, difícil, y así que los barcos sería mejor en el Golfo Sarónico, el Golfo de Corinto, salir del agua, llevarían, utilizando esclavos, la mercadería, para pasarlo al otro golfo, unas 4 millas más o menos, y eso era más barato. Así que si llevabas alguna mercadería del Golfo Sarónico hacia el otro de Corinto, entonces lo tenías que descargar, esclavos te llevaban la mercadería, te embarcaban en el otro, eso era más barato que dar la vuelta al Peloponeso. Ahora, pero lo que había allí era un entrecruzamiento de todas las personas que venían a través de la ciudad de Corinto, y entonces creció la ciudad tremendamente. Se convirtió en una ciudad cosmopolita. Estaban griegos allí, estaban los romanos, estaban los judíos, estaban las culturas del cercano oriente, todas estaban allí representadas. ¿Ves? Todas estaban representadas. Y allí tenía una acrópolis, esta ciudad enorme. La acrópolis es en una montaña de la ciudad. Allí hacían como un fuerte, ¿no? Con murallas. Esa era la acrópolis. Y toda ciudad antigua tenía esa acrópolis, al menos en las griegas. Y aquí también. Y todavía está al día de hoy estas ciudades. Puedes ascender y ver esta acrópolis. Toda la población podía subir a ella y protegerse de los enemigos. Tenían un templo a Afrodita, la diosa del amor. Había cientos y cientos, quizá miles de sacerdotisas que eran prostitutas, que bajaban entonces la colina, la montaña, y ejercían su religión de prostitución en la ciudad de Corinto, hasta el punto que ese verbo de corintianizar significaba acostarse con una prostituta. Esto venía de siglos anteriores, posiblemente en el tiempo de Jesús ya no se conocía mucho ese término, pero eso representa la inmoralidad flagrante y el libertinaje. Eso era lo que vivía esta Corinto. Así que la ciudad se hizo conocida por la fornicación, por la idolatría, el adulterio, el afeminamiento, la homosexualidad, el robo, la codicia, la embriaguez, la injuria, la estafa. No, parecía a nuestro Guayaquil hoy en día, ¿no? No estamos tan lejos de eso, ¿no? No necesitamos viajar a Corinto para... Y en la primera carta a los Corintios 6:9, el apóstol Pablo hace ver que algunos de los corintios tenían toda esa vida, pero ya la habían dejado cuando se hicieron cristianos. Sí, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego él dice, de esto erais muchos, pero ya han sido lavados, ya han sido transformados. Y en medio de todo esto, Pablo había sido usado por Dios para plantar una iglesia. ¿Qué te parece? Tú dices, no, ahí está la violencia, vámonos de Guayaquil, de Ecuador, vámonos a Estados Unidos, vámonos a Europa porque hay tranquilidad. Y no sé, Dios dijo, aquí, en medio de esto, quiero que levantes una iglesia. No, a veces Dios es así, ¿no? No significa siempre cuando hay peligro sal y debe subir. Pablo huyó de muchas situaciones, tuvieron que bajarle un canasto
Cuando era de huir, Dios le decía, oye, corre porque te van a matar. Y corría. En otras, te quedas y vas a fundar una iglesia aquí. Así que esta iglesia había caído víctima de esta maldad existente todavía y había sido invadida por facciones y filosofías mundanas y de mucha inmoralidad, pleitos entre los cristianos, abusos de la libertad, ofensas entre ellos, la profanación de la mesa del Señor. Todo eso lo estudiamos en la primera carta a los Corintios. Problemas de la soltería, problemas en el matrimonio, mal concepto sobre el matrimonio, el sexo fuera del matrimonio y la confusión respecto a la resurrección. Tenían muchísimos problemas y todo eso se había acumulado allí en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto al comienzo comenzó a crecer, pero llegaron estos falsos maestros y atacaron la autoridad de Pablo y atacaron toda la enseñanza, en verdad. Así que están allí, en el medio de esta maldad, y no están seguros de en quién confiar los hermanos. Están confundidos. ¿Qué hacemos? No, ¿qué puede ser la cosa correcta que debemos hacer en esto? Y ese es el problema que ellos estaban viviendo. Pero aquí está llegando el apóstol Pablo, ¿sí? Para ayudarles a ellos. Esta carta fue bien recibida en general, pero había algunos que seguían socavando su ministerio. Ahí estaban todavía algunos falsos maestros incrustados en la iglesia, que lo llamaban falso apóstol. Estaban haciendo todo lo posible para destruir el trabajo del apóstol Pablo. Y así la primera carta logró algunas cosas. Cuando escribió primero a los Corintios, sí logró algunos cambios, pero no todo. Pablo fue insultado, fue atacado, estaba penado. Los corintios necesitaban ser reprendidos por su deslealtad al siervo de Dios y a la verdad de Dios. Y el dinero para los santos pobres en Jerusalén necesitaba ser recolectado. Todo eso estaba allí. Así que Pablo decidió escribir una carta y enviarla con Tito. Y esta carta era una fuerte reprimenda. Y la escribió probablemente por el año 54. Y esta carta se ha perdido. Los comentaristas la llaman la carta severa. Así que no la tenemos a esa carta. Hubo incluso una carta anterior que no tenemos. La primera carta que escribió mencionada en la primera carta de los Corintios 5:9, en la que reprendía por su inmoralidad. En la primera carta de los Corintios, en capítulo 5, verso 9, nos hace saber Pablo que ya había escrito una carta anterior a la primera de los Corintios, que les había reprendido por su inmoralidad, en primera de los Corintios 5:9. ¿Sí? Bueno, si nosotros resumimos, Pablo, poco después de haber fundado la iglesia, él se fue de allí y escribió esa carta sobre la inmoralidad, que no la tenemos. Está registrada que él la envió y lo dice en la primera carta de los Corintios. Así que antes de la primera carta de los Corintios hubo una carta, ¿sí? Hubo una carta. No la tenemos, pero su referencia está en 1 Corintios 5:9, cuando dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Así dice, no os juntéis con los fornicarios. Luego escribió primera carta a los Corintios, que ya lo hemos estudiado. Luego escribió una segunda carta perdida, que no está, tampoco la tenemos, ¿sí? Respondiéndoles de nuevo, Tito fue el que tomó eso y volvió y dio el informe. Eso está en esta segunda carta de los Corintios 7:6, que dice así. Segunda a los Corintios 7:6 dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Ya lo había enviado a Tito con una carta para que traiga algunas correcciones, haga algunas correcciones y traiga esa información, y había traído esa información. Así que esta es otra carta, pero no tenemos el contenido de esa carta. Y finalmente escribió esta segunda carta a los Corintios, que es objeto de estudio para nosotros el día de hoy. Y es por eso, por esta mezcla de emociones, gratitud por aquellos que han respondido y preocupación por aquellos que no lo han hecho, es que está escribiendo esta carta. Y finalmente les ofrece este hermoso saludo cristiano, un magnífico saludo cristiano. Y esto nos hace ver
lo que había en el corazón de él. ¿Ves? A pesar de todos estos problemas y aflicciones y dolores, él se muestra entusiasmado, se muestra amoroso, se muestra muy positivo el apóstol Pablo y da este magnífico saludo cristiano. Mire el verso 2, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No necesita mucho comentario. La gracia es el favor de Dios y la paz es uno de los beneficios de esa gracia de Dios. La paz es uno de los beneficios de la gracia de Dios y Él les desea la gracia de Dios y la paz de Dios. En conclusión, ¿qué podríamos decir? No importa cuán duro sea el trabajo de un mensajero de Cristo, tú en tu familia, tú ahí cuando evangelizas, ¿no? No importa cuán difícil y problemática sea la comunión de la iglesia, ¿sí? No importa cuán débil y pecadora sea la gente, ¿sí? No importa cuánta agitación y angustia vaya y venga, estamos llamados a ser fieles. Usted puede decir que yo no puedo ser fiel, es que usted no conoce a mi esposa, yo no puedo ser fiel así. No, en la iglesia, no es que unos hermanitos dice que eso, ¿cómo puedo ser fiel así? No. ¿Ves? Somos llamados a ser fieles y a dar todo lo que tenemos para el servicio de Cristo. Eso es lo que vamos a ver en esta carta, es el corazón del mismo apóstol Pablo. Sí, el corazón del mismo apóstol Pablo, recordando que nuestro Dios y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado la riqueza de la promesa de que el trabajo que hacemos es suyo, ¿ves? La gente a la que servimos es su gente. ¿Sí? No es que yo a ese hermano yo no le voy a servir, dice. Es al Señor que le servimos. Y la fuerza que necesitamos para hacer ese servicio viene de Él, es suya, es la fuerza de Él. Y la gloria final le pertenece a Él. Oremos. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por el aliento que pones en nuestros corazones a que seamos fieles en medio de cualquier circunstancia. Que no seamos como aquellos cristianos que echamos la culpa de todo, a cualquier cosa, Señor, justificando nuestra falta de fidelidad a ti, Señor. Pues no hay nada que nos obstaculice, Señor. Podemos ser fieles y ayúdanos en medio de todo lo que podamos encontrar, de toda adversidad, de toda dificultad, Señor, que podamos ser fieles, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para despedirnos con una oración. Gracias, Padre Santísimo, por este tiempo que hemos estado aquí. Bendícenos en el tiempo de la comunión y llévanos con tus más ricas bendiciones. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde, hermanos.